Buenas tardes. Como todos saben, en el mes de junio tradicionalmente se celebra en todo el mundo el mes de la diversidad, el mes del orgullo LGBT. Vale la pena pues recordar que la sigla LGBT corresponde a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y precisamente hoy vamos a abordar el tema de los transexuales. Es probablemente la población que menos conocemos, ¿sí? Con la que menos contacto solemos tener, pero sobre todo es la población más vulnerable dentro de toda la población LGBT. ¿Por qué? Porque generalmente están sometidas a, pues primero, como siempre, a un cierto escarnio público, a la incomprensión generalizada de la gente, pero también porque muchas de las personas trans, especialmente las mujeres trans, viven en condiciones realmente difíciles, se les niegan a menudo las oportunidades, son más discriminadas que las demás personas LGBT. Entonces, por eso consideramos interesante el día de hoy abordar el tema trans, y esto lo haremos con dos invitadas, realmente a mí me parecen de lujo. Me alegra poder tener aquí pues dos personas tan calidosas. La primera de ellas va a ser Matilda González. Matilda González es una abogada manizaleña, ha trabajado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha trabajado con Colombia Diversa, el ICBF, o sea, realmente se ha movido dentro del mundo trans. Yo tuve la oportunidad de conocerla aquí en Medellín, en algunas de las marchas del orgullo gay de los meses de junio, y pues esta vez no la vamos a poder tener aquí por razón de la pandemia. No vamos a poder hacer la marcha en la que tan bueno pasábamos siempre, pero pues vamos a poder conversar con Matilda. Dato muy importante es que Matilda fue nombrada por la actual Administración Municipal de Manizales como secretaria de la mujer, cual es un mensaje pues bastante grande, que no estuvo exento de polémica, obviamente. Entonces de todas estas cosas vamos a hablar con Matilda, y posteriormente vamos a hablar con Danis Acevedo, una activista transfeminista y gestora comunitaria. Ahorita les doy más datos sobre ella. Vamos a buscar entonces ahora a Matilda para empezar a conversar con ella. A ver, ¿por qué no me deja? Perdón. Démosle 2 segunditos que ya viene, ya llega Matilda. Aló, Hola, Matilda, ¿me escuchas bien? sí, ustedes me escuchan bien, ¿tú me escuchas bien? Te, te escucho perfecto, de hecho demasiado duro. Le voy a bajar un poquito de volumen aquí. Dame un segundo. Así. Bueno. Matilda, buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación. De verdad me parece pues como todo un honor poder estar aquí compartiendo con la secretaria de las mujeres de Manizales y una activista pues como tú, que has conocido mucho de esto. Matilda, primero voy a decirte algo. Como decía ahora, el mundo trans es tal vez el mundo más conocido para la mayoría de las personas, ¿cierto? Pocos hemos tenido pues como el gusto de compartir y conversar con personas trans. También hablábamos del nivel alto de vulnerabilidad que hay, y quiero pedirte algo inicialmente. Como yo no soy docto en este tema, ¿sí? Si en algún momento yo utilizo una expresión incorrecta, ¿cierto? Uso la palabra o el término que no es, por favor corrígeme sin pena. Yo creo que ante todo necesitamos es mucha pedagogía, necesitamos aprender, ¿cierto? Y eso parte también del lenguaje. Entonces, por favor, si digo algo que no es, de una corrígeme, porque aquí estamos es para aprender, tanto yo como Dale, tranqui. quienes nos están escuchando. Bueno, Matilda, en primer lugar, pues me gustaría que nos contaras un poco de quién eres, ¿cierto? ¿Cuál ha sido tu recorrido? Y sobre todo, y me pareció pues bastante significativo, cómo llegaste a la Secretaría de la Mujer o de las Mujeres, no sé cómo se llama allá, de Manizales. Pues primero, gracias por la invitación y pues por abrir estos espacios tantos para hablar
temas que mucha gente desconoce o le interesa o le intriga. Eh, pues, o sea, nada, eh, también desde la universidad he estado trabajando con sociedad civil en temas comunitarios, también en pues temas de litigio estratégico. Eh, Apliqué a una beca para la maestría y me fui a Estados Unidos, hice otra beca, trabajé como becaria un año para la Comisión Interamericana, después vine, trabajé en organizaciones, en el Instituto de Bienestar Familiar. El último trabajo que tuve en Bogotá era con la Red Comunitaria Trans. La Red Comunitaria Trans es una organización de base comunitaria fundada y liderada por trabajadoras sexuales trans de Bogotá, y lo que estábamos haciendo era montando un área legal en la organización. Pues la idea era que yo la coordinara y digamos consolidando ese proyecto. Pues me llamaron o sea, el alcalde de Manizales me llamó para participar en un proceso de selección, pues donde habían algunas hojas de vida que habían puesto a disposición. Entonces hice el proceso de selección, pues que incluía hacer pruebas psicotécnicas, una entrevista y la hoja de vida, y pues finalmente me escogieron pues para este cargo en Manizales. Bueno, discúlpame, aquí les presento a Praga, que ella siempre hace los lives conmigo. Eh, Matilda, cuando fuiste nombrada como secretaria de la Mujer en Manizales, pues a muchos nos alegró, pero sabíamos que se iba a armar un mierdero, pues qué pena la grosería. Contame un poco cómo fue, quiénes fueron los que estuvieron, digamos, atacando tu nombramiento, y cómo fue, digamos, el tejemaneje político alrededor de esto, el respaldo que recibiste por parte de la alcaldía, etcétera. Eh, sí, o sea, efectivamente, pues, o sea, era un hombre que se oponía desde Bogotá a mi Desde nombramiento. Bogotá. Sí, era un man que se oponía desde Bogotá a mi nombramiento. Empezaron como a recoger firmas solicitándole al alcalde la revocatoria pues de mi nombramiento. ¿Y cuál Eh, era la razón? o sea, habían como 4 puntos. O sea, me acuerdo mucho de una fiera como el señor Matilda González, además de autorizarse como mujer, se autoidentifica como puta. Y ese era el argumento. Era uno de los 4 argumentos que me identificaba, además de mujer, como puta. Pero pues eran como 4 argumentos pues muy, muy típicos de considerar a las personas trans como una amenaza, de decir que pues como que yo no era mujer con base en argumentos pues biologicistas, pero además argumentos imprecisos. Eh, y de hecho nos llamó mucha atención que el respaldo o digamos, o la respuesta a esa iniciativa de esa persona fue absolutamente abrumadora. O sea, él recogió unas firmas, al lado recogieron otras, y como que la triplicaron, cuatriplicaron en las calles de Manizales. O sea, Manizales es una ciudad muy conservadora, pero las señoras, los señores y los nietos, como que me tomara fotos con ellos, adultas mayores, o sea, como algo que en realidad no, pues yo me había preparado, era como para los ataques y cómo los íbamos a enfrentar, pero lo que nos llamó mucho la atención era que en Manizales recibimos mucho apoyo, pues también a nivel nacional, pero como que nos llamaba la atención que en la ciudad había, y yo creo que también tenía que ver con que lo vinculaban con el tema anticorrupción. O sea, cuando llegan estos candidatos y candidatas alternativas a las del país, pues, al Congreso, etcétera, la gente, como que mucha gente ni entendía que era trans, decía que había, pues como que mi proceso de selección había sido meritocrático, pues porque hubo un proceso de selección, fue por hoja de vida, etcétera, y a la gente le parecía inconcebible como que me bajaran por el hecho de ser trans. O sea, como había como un argumento así de
progreso en temas pues LGBT de género, pero también había un argumento muy como anticorrupción, como y ella por qué no va a poder hacer ese trabajo si pues si estudió No está para, calificada. es idónea, tener los títulos, bla, 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 tener la experiencia. Eh, pues parte también, digamos que también el cambio de estar en sociedad civil y de ahora estar en el, sí, como en el gobierno oficial, es que las respuestas, Gata también nos acompaña. Tú también. Dios. Entonces también la forma de manejarlo pues era porque pues es diferente estar en sociedad civil que en gobierno. La estrategia pues fue hablar de la libertad de expresión, pues que él estaba en todo su derecho de estar en contra y que así podía expresarlo, y más bien la no violencia, es decir, como que se quedara eh, en la discusión, pero que no se convirtiera en un discurso que ya violencia. Ok. Entonces digamos que los ataques vinieron principalmente de fuera de tu ciudad y no de los mismos manizalitas. Está bien, pues. Sí, digamos que acá él después vino, hizo una reunión en el Fundadores y fue gente, la iniciativa sí, pues venía de Bogotá. Ok. Bueno, Matilda, yo creo que no me equivoco si digo que dentro de las personas trans, pues no todas tienen la posibilidad de llegar tan lejos como tú has llegado, ¿cierto? A nivel académico y profesional. Entonces me gustaría como que nos contaras qué aspectos de tu personalidad, ¿sí? Más allá, y bueno, y también tal vez del entorno en que creciste, te han permitido llegar tan lejos. Pues sí, yo creo que inevitablemente hay una discusión sobre tener privilegios de clase en el país. Creo que de lo que nos determina muchas cosas en Colombia es, eh, La cuna. exacto, el estatus socioeconómico. Entonces, pues por ese lado, digamos que mi familia, pues yo estudié en la universidad gracias a mi familia, eh, pero también creo que, digamos, fue como hasta la universidad, porque el resto sí fueron, pues, becas que yo sola me gané, pues en Estados Unidos también fue, pues, por mérito y por una combinación entre privilegios de clase, de raza, obviamente en Colombia, pero también pues he sido como muy ñoña y muy dedicada eh, pues en muchas cosas, porque también creo que no sé, también como antes de este cargo, pues había estado en otras partes donde no me pagaban, donde se robaban mis ideas, o sea, como hubo un montón de pasos previos que en realidad me tenían como en lugares con trabajo no remunerado o sin la posibilidad de tomar decisiones y donde se usaba, digamos, las cosas trans como fichas para decir como, ay, somos tan mente abierta, pero en realidad pues no había un reconocimiento de, sí, como de mis capacidades, de lo que había estudiado. Entonces diría que es como una combinación de todas esas cosas. Vale, gracias por eso, Matilda. Entonces, llegaste a la Secretaría de Mujeres, toda una oportunidad y tin, de una llegó la pandemia, ¿cierto? Una pandemia en la que hemos visto, no conozco el caso en las demás ciudades, pero supongo que es verdad, en Medellín se ha dado, el hecho de que la gente esté encerrada en la casa, han aumentado notablemente los casos de violencia sexista. Contame cómo están en eso en Manizales y cómo lo están abordando desde la Secretaría. Sí, pues para empezar, digamos, lo primero que hicimos había, digamos, para empezar, como que con amigas también decíamos como que era un castigo que habían dicho, así una trans en la Secretaría de las Mujeres, tenga tu pandemia, que fue lo divino, Dios las que castigó nada, con inmorales. exacto, no, como que todas las historias de las trans son así, o sea, casarse, pero se les muere el marido, o sea, como logro el cargo, pero tenga tu pandemia, que eso no. Desde que llegamos, fue una decisión
política que la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género iba a seguir dando prioridad a todas las mujeres históricamente discriminadas. También como venían otras mujeres, también había como una política de sororidad, porque muchas veces en estos temas políticos como que se llega y se desconoce por completo lo que había antes, entonces también era súper importante para nosotras como reconocer pues que se estaban haciendo varias cosas para construir sobre lo construido. Con base en eso, había una línea que era la línea 123 módulo de mujer y género, y lo que hicimos fue una modificación de esa línea, nos juntamos con otras secretarías, la de salud, la de gobierno, la de desarrollo social, y creamos la línea por la vida, pues que a diferencia de la línea anterior, recibe llamadas de menores de 18 años. En Manizales el 80% de los casos de violencia de género son contra niñas y contra niñas menores de 15 años, entonces pues eso fue importante. Ya también hay WhatsApp, también habilitamos un chat porque en Manizales hay como una gran población de personas con discapacidad intelectual y pues eso hace que pues la regla general es que cuando hay violencia sexual, las mujeres con discapacidad siempre tienen un impacto el doble, el triple, Mayor. entonces también fue muy importante establecido pues un WhatsApp y un chat para, pero también por temas de seguridad que no pueden hablar, pues es más fácil escribir. Eh, También abrimos una línea específica para personas LGBTI y una línea que, si no estoy mal, o sea, como que siempre me da miedo afirmar esas cosas porque no estoy segura, pero estoy casi segura que tenemos la primera línea para hombres específicamente en el país. Es una línea que se llama El Parcero, y surge porque empezamos a hacer la investigación de la línea 123 y había varios casos de hombres que llamaban a la línea, como yo ya no me soporto esta vieja, le voy a pegar, ¿qué hago? Y también estábamos repartiendo mercados y en una de las estaciones de policía, un caso igual, como que había una pelea y llega un hombre diciendo, si no, o sea, si no hacen algo ya, nos vamos a salir matando, yo le voy a salir pegando, yo me voy a meter en un problema. Entonces se crea esta línea por un lado, porque no hay Manizales también estamos súper mal en salud mental, o sea, estamos súper alto en suicidios, pero digamos que los suicidios también tienen género, o sea, las mujeres estamos desproporcionadamente afectadas por los intentos de suicidio, es decir, nos intentamos suicidar más veces en la vida, mientras que los hombres tienen menos intentos de suicidio, pero más suicidios efectivos. Más efectivos. Exacto, entonces se crea la línea del parcero, digamos, para dar contención en momentos de ira y rabia, que pues que haya otras herramientas, y también para reducir índices de lesiones personales de hombres a hombres y de hombres a mujeres. Eh, La idea está Adicionalmente, muy buena, ¿cierto que sí? porque generalmente pensamos es en cómo acompañar a las mujeres, ¿cierto? Las mujeres víctimas, pero en este caso es cómo acompañar al potencial victimario antes de que la cague. Entonces creo que es un enfoque interesante. Pues y adicionalmente lo que hicimos, porque digamos que era de la mano de dos cosas, o sea, también lo que hicimos a la hora de atender víctimas es que había un consultorio donde se les prestaba ayuda psicosocial, y lo que hicimos fue agregar una abogada. Yo soy abogada, entonces como que para mí era súper importante que tuviéramos una abogada y ahora estamos llevando esos porque lo que pasa en Manizales es que, o sea, no se están moviendo los casos en la fiscalía, entonces eso desincentiva, o sea, la policía es a judicializar los casos porque no, la fiscalía no va a hacer nada, entonces es más trabajo para ellos que no ven resultados y obviamente pues que es súper machista, pero también la lógica es, digamos, tener herramientas pedagógicas, sí, pero si usted, hermano, después de que, porque el Día de la Mujer también dimos 7 talleres para desaprender el machismo en toda la ciudad, dirigido específicamente a hombres, el Once Caldas, que es el equipo de la ciudad, dio boletas para los hombres que tomaran el taller y logramos, o sea, 140 hombres tomaron el taller. Yo pensé que iban a presentarse 7 gatos y pues 140 es un buen número para Manizales. El Interesante. mensaje es, pues, o sea, te vamos a dar todas las herramientas, va a haber pedagogía, tienes una llamada, pero si definitivamente usted nos toca una
y es un caso de nosotras, nos vamos con toda la vía legal, con la policía, o sea, como que mano firme, y sí se me sale la paisa uribista. La paisa uribista. Matil, una pregunta. Tú has vivido en Manizales, obviamente, en Bogotá, viviste en Estados Unidos. Sé que has estado muchas veces en Medellín y me imagino que has estado pues en otras ciudades de Colombia. Entonces quisiera saber cómo es ser una mujer trans en estos ambientes diferentes, ¿cierto? Y quisiera, desde lo que conozcas, preguntarte cómo sentís que estamos en Medellín con este tema. Eh, sí, o sea, yo he estado en diferentes ciudades, creo que eh, es como súper raro porque digamos que en Latinoamérica hay un momento bastante fuerte, inclusive como hay unos temas que son como mucho más interesantes y mucho más críticos en términos de activismo y sociedad civil en Latinoamérica a comparación de Estados Unidos o de Europa, es un movimiento realmente muy fuerte, sobre todo en Argentina. Eh, y Colombia además es uno de los países como modelo a nivel regional, pues digamos que el más en términos legales y en el papel es Argentina, pero después estamos como México y Colombia, más o menos de segundos en el papel. Pero pues definitivamente yo sí creo que hay una cultura eh, súper transfóbica. Un poco también lo que yo creo que me di cuenta en Medellín la última vez que estuve, le hice una entrevista a una indígena trans en Verachamí que vive en Pueblo Rico, no me acuerdo cómo se llama, o sea, allá hay un lugar de los Embera y ella es de ahí. Y un poco lo que empecé a entender también al hacer esa investigación, y también hay un nuevo documental de Netflix súper recomendado que se llama Disclosure, es que hay una relación súper cercana entre el racismo y la transfobia. Porque antes de que llegara la colonia española y ligeramente está Adán y Eva con el catolicismo, se encuentran entre 150 comunidades indígenas antes de la colonia, pues sociedades donde habían más de dos géneros, muchos más de dos géneros, inclusive donde las personas trans, como unos lugares especiales porque eran chamanes o algún tipo de asesoría espiritual, por ejemplo, a la que yo entrevisté, ella es médico ancestral en su comunidad. Eh, entonces, como que eso me llamaba mucho la atención de estos espacios. Entonces, en Medellín y en Manizales, cada vez, pero eso también fue como después de viajar a Estados Unidos, como que uno ve más ese colonialismo, o sea, como de creer que la gente le sirve, como que esto todavía lo trabaja, como que la gente habla como una andando en una finca, y eso está súper conectado pues a la transfobia. Bogotá creo que pues es la más avanzada obviamente en el país. Yo creo que en este tema porque hemos logrado generar, pero puede ser que yo no conozca en Medellín y todavía no en Manizales, creo que en Bogotá se ha ido generando como unas comunidades y como unas escenas, como unas ofertas, etcétera, como dentro de lo queer, que en realidad está como mucho ahí en eso. Hemos avanzado en que las parejas de personas trans, por ejemplo, pues cada vez son más visibles en Bogotá. En Medellín creo que todavía estamos como la aplicación de sexo casual y no pasamos de ahí. Y en Manizales igual, o sea, creo que hay una alta demanda, entre comillas, por ponerlo así, pero todavía sigue siendo como el pecado o como eso de esconder como de los burgueses, o sea, como que sí lo hacen, pero que nadie sepa, pero que estoy casado, o sea, como que todavía nos falta mucho en ese lado y también creo que es importante ver cuántas personas trans están en lugares de poder. En Bogotá creo que hay varios avances, en Medellín no conozco y Manizales en nuestro consejo solamente hay una mujer. O sea, en el Consejo de Manizales solo hay una mujer, entonces no, pues, o sea, Estamos todavía nos lejos hace. todavía de una equidad real. Tilda,
hay cosas que dices, por ejemplo, que será por tonto, por ignorante, me sorprenden, y es pensar que antes de la llegada de los europeos a América, es decir, en las poblaciones indígenas, ya había transexuales. No sé por qué uno tiende a pensar que esto es como una cosa reciente, ¿cierto? Como más de la modernidad, pero me parece interesante pensar que ya, o sea, es un fenómeno histórico, ¿cierto? Ya digamos tradicional, pese a que los tradicionalistas pues lo descalifican, pero o sea, con ese dato me sorprendes. Quisiera preguntarte, porque ya tenemos que ir cerrando, eh, para quienes queramos o quieran aprender más sobre estos temas, ¿sí? ¿Qué literatura, qué películas, qué documentales, qué experiencias nos recomiendan? En especial nos interesaría como resaltar talentos locales, por locales me refiero a colombianos, ¿sí? ¿Dónde podemos, quien quiera saber de esto, averiguar más? Eh, digamos, por un lado hay una conferencia muy buena de Brigitte Baptiste que se llama Nada más queer que la naturaleza, pues que precisamente cuestiona eso que nos han dicho históricamente, como que las personas trans no son naturales, y pone de ejemplo la palma transexual, que es árbol nacional, pero además es un árbol que es endémico, es decir, solamente está en algunos lugares de Armenia, y encontraron unos especímenes trans, y pues ella habla como de qué significa lo raro y lo queer en la naturaleza, que tiene unos muy buenos argumentos como para responder a esas noticias falsas en realidad que les han puesto ideología de género. Eh, pues la red comunitaria trans en Bogotá creo que definitivamente también es una buena fuente. Hay una líder también muy interesante en Pasto que se llama Darla. Eh, hay una de Manizales también, es una cuenta que se llama, me ha parecido súper chévere, súper pedagógica. Y en hombres trans, digamos que en Bogotá hay una red distrital de hombres trans donde hay varias organizaciones eh, y varias gente. Hace poquito también sacaron como unos webinars donde, si no estoy mal, está Nikki, que es una activista de Colombia, super pilo, y Ilga también sacó, creo que se llama Corona Papers, sí, se llama Corona Papers, que uno de los autores es un hombre trans, donde hablan sobre la situación de hombres trans. Vale, ahí nos quedan ya pues como varios referentes. Matilda, una última pregunta. Generalmente, pues en este mes de junio asistíamos a la marcha, ¿sí? A la gran marcha del orgullo LGBT, y era una de las formas, pues no solo de la población LGBT de visibilizarse, sino de quienes apoyamos esta causa. Dado que este año no podremos hacer marcha por el tema del coronavirus, ¿cómo podemos movilizarnos, ¿sí? Desde las redes sociales durante, por ejemplo, este fin de semana que va a ser que sería, ¿cierto? Que sería la celebración. Específicamente en Manizales, lo que estamos haciendo con las celebraciones de días específicamente, es que estamos trabajando con la comunidad sistemas de presupuestos participativos. Entonces, el Día de la Mujer, en ferias también ya hicimos uno, y esta es como ya la tercera experiencia. La Secretaría presta como la metodología, las herramientas, se encarga como de los trámites administrativos, pero hacemos presupuesto participativo. Entonces lo que hicimos este año fue igual, logramos conciliar que varias organizaciones presentaran una sola propuesta para un evento virtual, donde nosotras solo facilitamos el espacio, pero se decide por consenso con activistas y organizaciones hasta en qué se gasta el último peso de ese día. La decisión de las organizaciones y activistas es hacer un evento virtual donde hay un pedazo que se va para ayudas humanitarias, otro que durante el evento virtual, pues la idea es también poder emplear artistas y temas culturales LGBTI, pero al mismo tiempo poder hacer un llamado para que más gente se una a la solidaridad. Digamos que uno de los temas al hacer cosas nuevas en el Estado es que es súper desgastante emocional, físicamente, de todo,
porque, o sea, para todo hay un papel, todo es súper lento, que no sé qué, cada plan, o sea, eso, y más si Cosas quieres que hacer uno no sabe cuando es activista, ¿cierto? Cosas que uno no sabe cuando es una activista, ya cosa. cuando se llega a la secretaría. Entonces, nada, estamos en ese proceso, efectivamente no alcanzó a salir el certificado de no sé qué para este fin de semana, pero estamos pues ya pendientes a que salga el certificado para poder llevar a cabo el evento virtual. Entiendo. Bueno, Matilde, el tiempo es breve, te agradezco mucho, te invito a que te quedes conectada para que conozcas a Danis Acevedo, una activista que está aquí en la ciudad de Medellín. De verdad, Matilda, te agradezco mucho por dedicarnos este breve espacio y sobre todo te deseo muchísimo éxito en tu papel como secretaria de las mujeres. Tú creo que eres consciente de que no eres una secretaria de las mujeres como cualquier otra y que muchos ojos están puestos en ti, lo digo en la manera positiva, así que de verdad te deseo muy buena gestión y mucho éxito allá. Ay, muchas gracias, Daniela, a ti por el espacio. Vale, hasta luego, Matilde. Dale, Chao. chao. Bueno, ahí teníamos pues a Mate mucho, tiene un recorrido, ha luchado bastante y es una, para mí es uno de los íconos de la población trans en Colombia. Pero aquí me están preguntando si el live se guarda. Claro que sí, todos los lives que hemos hecho durante la pandemia sobre temas muy diversos están guardados aquí en mi Instagram TV es que se llama y también, sí, también los estamos poniendo en mi canal de YouTube. Bueno, vamos a buscar entonces ahora a... Ay, no me deja. Bueno, Danis Acevedo de Guarizapuma. Danis, no sé por qué tu cuenta de Instagram me dice que no se puede unir. Entonces, si puedes tú mandarme la invitación o si me dices por WhatsApp, si te agrego si te agrego con tu perfil personal, porque no me está dejando invitarte desde el perfil de Guarizapuma. Yo, mientras tanto, voy a ir contándoles, bueno, no me deja, si alguien sabe por qué. Voy a ir contándoles quién es Danis Acevedo. Danis Acevedo es una activista y transfeminista, espérense que me toca leer, activista, transfeminista y gestora comunitaria, fue cofundadora o es cofundadora de la colectiva Antioquia Trans, una organización que lucha por los derechos de la población trans de Medellín. Eh, el año pasado la tuvimos en un evento que hicimos en Barbacoas, ¿sí? Fue la presentadora, ella estaba un poco asustada, pero lo hizo muy bien. Y Danis tiene un emprendimiento llamado Uarizapuma, ¿sí? Tiene que ver con algo que mencionaba, por cierto, ahora Matilda, y es la población indígena también de la ciudad. Así que les pido que me den un segundo para yo cuadrar a ver por dónde voy a invitar a Danis. No sabía que había perfiles que no se podían invitar. Denme un segundo, me disculpan ahí el problemita técnico. Eh, Danis Acevedo, la estoy buscando. Danis, no, pues el problema es que ni siquiera tengo el perfil personal de ella. A ver, aquí ya me habló. Téngame paciencia, por favor, un minuto que ya vamos a resolver esto. Ténganme paciencia. Dani Sienta, ya la voy a buscar, ya la estoy encontrando. Dani Sienta. Listo. Bueno, Dani, ya te agregué aquí a Instagram, entonces te pido porfa que te conectes al live desde ese perfil para para poder invitarte. Ya vemos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?
bueno. Mientras Dani se conecta, les cuento que de verdad me quedé muy bobo yo, pero claro que toda la vida ha habido transexuales, pues quién dijo que es una cosa de ahora de los de la modernidad. Si esto es cierto, históricamente ha habido homosexualidad, históricamente tiene que haber habido transexualidad, porque la sexualidad pues, es una cosa, en primer lugar, bastante diversa y compleja como la propia naturaleza, y pues si llevamos 200.000 años caminando el mundo, supone uno que aquí ya vamos a tener a Danis, supone uno que siempre ha habido de todo, aunque a muchos les cueste o les moleste aceptarlo. Bueno, ya encontramos a Danis. Vamos a cambiar esta foto. Danis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿Cómo te va? Danis, ¿nos escuchas? ¿Me muy bien, escuchas? gracias. Qué pena que Ah, bueno. no sé. Primera vez que hago un en vivo por Instagram, entonces, no sé, estaba ahí como enchonchada con este asunto. No, pero está muy bien. Danis, primero pues te agradezco por dedicarnos este ratico. Ya hice una pequeña presentación sobre ti, pero quisiera que ya me contaras tú como quién es Danis Acevedo. Bueno, antes que nada, pues darte gracias por la invitación, un cordial saludo para todas las personas pues que nos están viendo. Y nada, pues ¿quién soy yo? Yo soy una mujer trans travesti, feminista, activista por los derechos de las mujeres trans sobre todo. Actualmente hago parte de una colectiva de acá de Medellín que se llama Antioquia Trans. Luchamos por la reivindicación de los derechos sociales, políticos y culturales de las mujeres trans acá en Medellín. Eh, Soy gestora comunitaria por formación, estoy en un proceso de transición al pregrado de planeación en desarrollo social del Colegio Mayor de Antioquia y he estado en algunos procesos con la administración, en procesos que tienen que ver con implementación de política pública de diversidad sexual e identidades de género con mujeres LGBT, lesbianas, bisexuales y trans. He sido, por algún tiempo estuve de secretaria en el Centro para la Diversidad Sexual e Identidades de Sí. Género. ¿Qué más les cuento, Daniel? No, he participado en diferentes espacios de ciudad, he realizado algunos diplomados en formación en temas de género, en feminismos, temas de, de feminismos negros, ¿cierto? Otras negras y feministas, con temas lésbico-feministas además, y ahí entra también un poco como esta última ola de los feminismos que habla o que acoge de alguna manera un poco más los temas trans, transfemeninos sobre todo. Entiendo. Danis, al principio te presentaste como trans travesti, ¿sí? ¿Nos explicas qué es eso? Bueno, voy a hacer como una especie de relación o de comparativo desde, digamos, desde la etimología de las palabras, de cómo en el acervo actual se nombra este tema de lo trans y también cómo han sido, digamos, las luchas históricas de esos lugares de enunciación como travesti, como lo hago yo, ¿cierto? Entonces, Dale, por por un favor, lado, porque qué pena, Danis, porque como le decía a Matilda al principio, en general sabemos muy poco de esto, ¿cierto? Entonces, este es un espacio ante todo pedagógico. Así que todo lo que podamos aprender sobre terminología, sobre filosofía, historia de esto, me parece que es necesario para que realmente entendamos la importancia de luchar por la defensa de la diversidad. Así que adelante, explícanos, por favor. Daniel, por un lado, pues hablar como desde, como te decía ahorita, desde este acervo cultural que tenemos de nombrar las identidades trans, ¿cierto? Que es desde lo travesti, transgénero y transexual, ¿cierto? Desde la etimología de la palabra travesti tiene que ver con cambiar el vestuario o la indumentaria eh, no acorde con el género con que se nombró al nacer y con quien se, ¿cierto? Una persona, un ejemplo de una persona travesti muy llano y muy preciso puede ser que, no sé, el presidente de Estados Unidos se disfrazó de mucama. Entonces ahí Sí, está transvistiéndose.
es una persona travesti desde la etimología de la palabra. Transgénero es que subvierte el género desde algunas eh, expresiones del género o algunas acciones que culturalmente le han atribuido a lo femenino o lo masculino. Es decir, si yo como hombre por mi genitalidad a la hora de mi nacimiento, el que yo subvierta ese nombramiento o esa actividad, como lo llamaba Judith Butler, hay una forma de transgenerismo, ¿cierto? Yo tengo una postura y es que el tema de ser transgénero nos toca a todos y a todas porque de alguna manera rompemos con lo que nos han dicho que debe ser hombre o debe ser mujer, en menor o en mayor grado. Entonces, desde ahí yo diría que todos somos en menor o mayor grado transgénero, ¿cierto? Y la palabra transexual sí tiene que ver con este tema de las personas que hacemos algún tipo de intervención, eh, Y sea hormonal. el tema de asignación sexual, porque no se dice reasignación, porque no te están reasignando nada, sino que tú te estás Te estás poniendo, asignando. haciendo una intervención quirúrgica Sí. que, vamos, se ajusta a un ideal que tenés de ego, ¿cierto? Que va más Danis, allá del género. en el caso de que la intervención no sea quirúrgica, sino hormonal, también se habla de transexualidad. Sí, claro. Anteriormente se pensaba que las únicas personas que se podían nombrar como transexuales eran las que se hacían esa, entre comillas, reasignación sexual. Pero en la actualidad se piensa que las personas que hacen de pronto un reemplazo hormonal o que hacen un periodo hormonal también son nombradas como transexuales o que tienen algún tipo de intervención quirúrgica que, digamos, se ajusta a ese convencimiento íntimo de su género, ¿cierto? Bueno, Ok. por un lado, esto de la etimología de las palabras, que para mí es un poco desfasado, es importante tenerlo así, pero siempre hay una subjetividad que atraviesa la hora también de pararnos desde algún lugar de enunciación y puede salirse de eso que ya está preestablecido, ¿cierto? Entonces, en esa lógica o en ese orden de ideas, yo me nombro como mujer trans, travesti, feminista, porque digamos que desde las luchas históricas de los países latinos de las mujeres trans, sobre todo, el término transgénero y los otros que nombramos ahorita vienen a reconocerse apenas en el siglo, a principios de los 90. Entonces, anteriormente, como no existía el término, lo que se hablaba era mucho de los travestis o de los travestis. Y muchas mujeres, nuestras antecesoras, se nombraban desde ahí, ¿cierto? Ese era su lugar de enunciación y se sentían cómodas. Y digamos que esto no le quita peso, ni más ni menos, y también es una forma de reivindicar eso que nos han dicho como culto o que es algo peyorativo o que es malo, pero es como tomar la palabra y poderla reivindicar desde lo travesti como un lugar de enunciación político y que reivindica esa identidad, ¿cierto? Entiendo eso. Gracias, Danis, por ese tipo de cosas que de verdad necesitamos saber. Danis, gran parte de tu acción ha estado en el activismo. ¿Sí? Me gustaría que nos contaras qué has aprendido del activismo. Digamos, el activismo en general me interesa, pero particularmente en tu caso que ha sido este activismo transfeminista. Bueno, el activismo para mí como mujer trans travesti feminista ha sido una necesidad imperiosa, ¿cierto? Una necesidad imperiosa en un contexto que ha sido históricamente sumamente agresivo con las identidades de género no hegemónicas o con las personas que subvertimos el género de alguna manera o en menor grado. Esto me ha llevado, digamos, a tener que buscar unas herramientas para poder defenderme, si se quiere, de ese contexto agresivo, ¿cierto? Y poder buscar, como lo decía ahorita, una reivindicación en un país y una ciudad como Medellín, que es sumamente conservadora, que es muy machista, que tiene unas prácticas que históricamente han sido muy agrestes
con eso salimos de la heteronorma, o que rompemos con lo prescriptivo, que es como eso que hacen de nombrarnos. Judith Butler lo decía en uno de sus trabajos, la performatividad como una forma de nombramiento a algo, y que ese nombramiento la predispone a una cantidad de situaciones. Entonces es como lo que hace el galeno cuando nacemos y ve un pene y dice, es un niño, por ende es un hombre y va a ser hombre bajo circunstancias. Y lo Y mismo si vístalo de tiene azul. vulva, es mujer y va a ser mujer bajo estas y estas circunstancias. Entonces, esas personas que rompemos con esa heteronorma, con ese sistema cisgénero prescriptivo, hay unos castigos implícitos, ¿cierto? No es un asunto simplemente estético o de performance, que es otro término, sino que es un asunto político, ¿cierto? Que también es social, que hay unos castigos implícitos a las personas que hacemos esa subversión. Entendido. Danis, hay un tema y es que uno pensaría que pues, actualmente que estamos, digamos, movilizándonos muchos más ciudadanos del planeta por temas de género, por temas de diversidad sexual, uno creería que debería haber como unos consensos o que todos estamos como luchando por lo mismo, pero en realidad nos encontramos con que, por ejemplo, se encuentra que hay todo una sección o una facción del feminismo que se niega a reconocer la condición de mujer de las mujeres trans. Entonces quisiera como tu opinión sobre esto, ¿cierto? Y como con qué argumentos podemos refutar a esto que, si no estoy mal, se llaman los TERF, ¿sí? O las TERF más bien. Eh, Hablámonos un poquito de eso, por favor. Bueno, Daniel, digamos que esos feminismos blanqueados o puristas, si se quiere, que hablan del ser mujer también desde una postura muy biologicista, porque no habría pues como, si es el feminismo, no podría pararse desde otro sitio para negar la posibilidad de que las mujeres trans estén inmersas en esas luchas de los feminismos, ¿cierto? O que nos podamos parar desde ese lugar de enunciación. Entonces, yo siento que es un asunto contradictorio porque si estamos hablando de un sistema político, ¿cierto?, hegemónico como el machismo, si estamos combatiendo el machismo, que es, digamos, en su hegemonía, lo que ataca son unas prácticas y unos asuntos que tienen que ver con eh, el género es una construcción social, no es una construcción mera o solamente del cuerpo, sino que hay toda una cantidad de prácticas, expresiones que están inmersas en ese sistema y que desde ahí es donde se tiene que crear la reflexión, no desde un asunto que se reduzca o que sea tan reduccionista como hablar de vulvas o de y que desde ahí partiría toda la postura política. Me parece que se quedaría sumamente corto el discurso y no podría ser en un espectro tan amplio como lo es los feminismos. Estoy de acuerdo, a mí me parece pues sorprendente que sean incluso mujeres que están defendiendo estos derechos, ¿cierto? Y están reclamando una equidad, ¿sí? Por todo lo que han sufrido históricamente y que vengan a negarle la misma posibilidad a otras mujeres, ¿cierto? O a otros seres humanos, pues en caso de que ellas no quieren reconocerlas como mujeres, pero nunca he entendido pues eso, pero eso nos da también, eso da cuenta de todo el camino que nos falta por recorrer, ¿cierto? Creo que apenas estamos empezando realmente y en especial en el tema trans. Voy a parar ahí, Danis, para que pasemos a otro tema y es que nos cuentes qué es Warizapuma. Warizapuma, no tengo aquí cómo escribirlo, pero le cuento a la gente, se escribe con W y con Z, Warizapuma. Y pueden encontrar un video en YouTube, pero dejemos que Danis nos cuente de qué se trata esto. Bueno, Daniel, gracias por ese espacio porque me llena de mucha emoción hablar de Guarizapuma, además porque estoy pues como en ese proceso. Así brevemente la historia de Guarizapuma es que
Antioquia Trans, la colectiva que yo pertenezco desde el 2013, llegaron unas chicas de las comunidades en Veracatío, ¿cierto? Transindígenas. Y ellas llegan desplazadas por el conflicto armado, por la violencia y también además en razón de su identidad de género al interior de sus comunidades, ¿cierto? Es una interseccionalidad de violencias muy potente, llegan a Medellín, nos encontramos en un diplomado que estaba haciendo yo de salud pública para ese entonces y yo las invito a la colectiva y empiezan a asistir a las reuniones y nos hacemos pues grandes amigas, Sara Domicó, Geraldine y yo, y nos cuentan su historia, ¿cierto? Nos cuentan su historia, cómo fueron desplazadas de sus territorios, en realidad les acabo de nombrar, y bueno, les ha tocado rebuscársela, les ha tocado hacer muchas cosas, y dentro de esas historias y dentro de esas narrativas que se crearon en esas juntanzas, salió ese tema de cómo su cultura o a través de su cultura les enseñaron a tejer, cómo, qué significaban los tejidos para ellas y que ellas querían pues como retomar y de hecho trabajaban para ciertas empresas de acá de Medellín, empresarios de acá de Medellín, trabajaban como obreras tejiendo, pero digamos, y lo voy a decir así, para llenarle las arcas a otras personas. Entonces, lo que Sara y yo nos pensamos, y de la mano también de Corporación Ítaca y de Gallery Activas de Medellín, fue poder empezar a hablar o hacer un emprendimiento que se va a llamar que se llama Guarizapuma, de hecho, de mujeres trans con raíces indígenas. Por un lado está Sara, pues, que es en Veracatío. Yo tengo raíces guajiras, porque de mis abuelos, eran guayús, ¿cierto? Y estas chicas, pues, decidimos empezar a reivindicar los tejidos ancestrales, de la mano también de hacerlo a través de la reivindicación también de las identidades de género, ¿cierto? Y es como dos posibilidades para que bueno, esto de una experiencia muy potente, y es que sabemos que ellas han sido desplazadas de digamos, de sus cabildos y de sus contextos culturales, pero sea una oportunidad para mostrarle a ellos que también ellas pueden reivindicar ese aspecto cultural paradas desde su construcción de identidad de género. Qué bueno. Para quien quiera saber más sobre Guarizapuma y quiera, digamos, apoyar el proyecto, ¿qué puede hacer? Nosotras estamos en Instagram, como tú lo dijiste, como Guarizapuma con WZ, Guarizapuma. Sí. Guarizapuma. Y también tenemos una página en internet, perdón, en Facebook, tenemos página. Y también, bueno, en el Facebook estamos como Accesorios Guarizapuma o Danis, esperen, yo se los pongo acá. Aquí ya les estoy mostrando la página tuya de Ya Instagram de Guarizapuma. pueden seguirnos, hay algunos desde nuestra primera colección con la que empezamos, y vamos a empezar también como una articulación con la corporación Ítaca para poder pues como dar a conocer nuestros productos, y espero que les guste los tejidos, son tejidos hechos a mano, de las culturas, y que como les digo, lo que hay detrás de esos tejidos es lo más importante para nosotras, y es esas reivindicaciones de lo ancestral y la identidad. Están muy bonitos los productos, Dani, de verdad. Este me encantó. Lleva tu like. Bueno, Dani, resulta que los likes de Instagram tienen una duración máxima de 1 hora, entonces nos quedan 5 minutos. Entonces, primero quiero, ¿cómo decirlo? Explicar algo que mencionaste brevemente ahora y es la interseccionalidad, ¿cierto? Es un tema que cada vez escuchamos más, aún suena bastante técnico, pero quiero explicar de una forma muy fácil qué es. Resulta que hay personas que, o en las cuales se sobreponen diferentes condiciones de vulnerabilidad. Entonces creo que el mejor ejemplo fue el que dijiste ahora. Si consideramos una persona que es indígena en Colombia, ya está en un nivel alto de vulnerabilidad. Además es desplazada por la violencia, ¿cierto? Segunda gran vulnerabilidad. Y además
es parte de la población LGBT, es decir, un tercer nivel de vulnerabilidad. A esa mezcla, ¿cierto? Digamos, de problemas que le consideramos interseccionalidad, y es uno de los temas que cada vez más se va poniendo como de moda en el discurso, porque obviamente no es lo mismo, y ya aquí hablo pues como concejal, ¿cierto? Como desde el Estado, no es lo mismo pensar en cómo abordar el caso de una mujer blanca de clase alta que es lesbiana, ¿sí? A el caso que nos describías ahora de una mujer indígena desplazada por la violencia y además trans. Entonces, a eso se refiere, pues, técnicamente el término interseccionalidad. Tanis, quiero hacerte una última pregunta. Y surge como de mis inquietudes personales. Eh, Estas personas como yo que nos consideramos aliados de la causa, ¿cierto? Es decir, a mí no me ha tocado vivir la discriminación que vive una persona trans, ¿cierto? No sé lo que es estar en su piel, no puedo hablar, no, yo sé cómo es eso, no puedo decirlo, pero me interesa, digamos, apoyar y ayudar qué puedo o qué debería hacer. Bueno, voy a intentar interpretarte porque se escuchó súper entrecortado todo el tiempo. Te entiendo Te como repito la que pregunta breve, ¿qué hacemos los así aliados? ¿Cómo nos, eso, a los ¿qué hacemos aliados los que aliados? pueden hacer. Sí. Es muy vinculantes. Yo lo he venido hablando en diferentes escenarios y yo siento que no basta con sensibilizar, no basta con ser empáticos, no basta con decir, ay, es que tan bacana, tan bellas, como luchan, como son de luchonas y de berracas, como salen adelante. No, es cómo vamos a vincular a estas chicas a nuestras vidas, a nuestros procesos laborales, cómo vamos a vincular a una chica trans a una empresa, a nuestras empresas, al sector público, al sector privado, qué estamos haciendo para que haya una vinculación. Yo digo que el tema de inclusión hasta se queda corto, no es un tema ni siquiera de incluir, es un tema de vincular y es una vinculación no hablándolo desde lo técnico, es hablándolo en toda la expresión de la palabra. O Yo sea, creo que es desde ahí. eso, o sea, casi que la mejor forma es uno poder ofrecerle, por ejemplo, un trabajo, ¿cierto? Hacerla parte de su equipo de trabajo a una mujer trans, ¿cierto? Es Es una a de las bajar cosas de que la más mano. reclaman acá y es las oportunidades académicas y laborales, ¿cierto? Nadie está pidiendo que les regalen nada, es venga, déjeme tener las oportunidades que han tenido todos para yo demostrar de lo que soy capaz, ¿cierto? Suena muy básico, pero difícil que hacer, que está resultando eso. Claro, además, Daniel, una cuñita ahí, porque yo lo digo, ¿sabes por qué? Porque llevamos, tú lo dijiste en estos días en la intervención del Consejo y me pareció sumamente acertado. Casi 10 años de la política pública de diversidad sexual y de género, y en estos 10 años que ha habido son intervenciones de asistencialismo con las mujeres trans, o sea, ahí no hemos pasado. Las cuotas de las mujeres de vinculación sector público a las mujeres trans ha sido muy poco. Entonces yo creo que el curso lo tengamos que trascender a acciones más tangibles y acciones más contundentes para mitigar esas brechas tan profundas que hay de desigualdad, sobre todo con la población transfemenina. De acuerdo, Dani. Bueno, Dani, nos queda solamente un minuto y lo voy a dedicar a despedirme de ti, a realmente agradecerte, pues no solo por aceptar esta invitación el día de hoy, sino por el trabajo que vienes haciendo. Espero que sigamos pues estando en contacto. Invito a todos y también agradezco a todos quienes nos siguieron a que visiten entonces la página de Instagram de Warizapuma. Miren lo que es, fíjense que realmente son productos bonitos, ¿cierto? No es ayudar por lástima, es realmente reconocer un trabajo muy bueno de una población indígena que además redunda en apoyar y defender y valorar la diversidad. Danis, muchísimas gracias, espero que nos encontremos nuevamente, hasta luego. Muchísimas gracias a ti y no, gracias por el espacio y hasta luego a todos y Bueno, todas. chao amigos y amigas, nos vemos. Chao. Bueno, compañeros, hasta ahí llegamos el día de hoy, pendientes para el próximo live. Vamos a ver a quién traemos por acá.